el día de hoy. Hoy me corresponde hacer la presentación y la moderación de la charla de la doctora Berenice. Soy Luis Ángel Paz, vicepresidente de Corjusticia, y estaré atento al desarrollo de la misma en el transcurso de, de la, de la capacitación, que vamos de 6 a 8. Les recomiendo igualmente cerrar los micrófonos y cerrar los respectivos audios, audios y videos para poder que se desarrolle. La doctora Berenice se conectará en unos segundos con nosotros. Mientras tanto, estamos recordando a través de la Junta Directiva de Corjusticia que estas capacitaciones no tienen ningún costo, son completamente gratuitas para la comunidad jurídica. Ha sido uno de los proyectos más ambiciosos que hemos tenido nosotros en este transcurso de este año y de la existencia de Corjusticia. Ya llevamos aproximadamente unas 35 capacitaciones, gracias a la excelente labor del doctor José Anderson, quien pues ha sido el promotor prácticamente de toda esta capacitación en pro de prepararnos para el examen. Hoy tuvimos una noticia, no sé si alentadora o no sé cómo lo toman ustedes, que el examen ha sido aplazado nuevamente por problemas de la pandemia y de orden público a nivel nacional, especialmente acá en la ciudad de Cali, de donde estoy transmitiendo. Pues la situación no está muy, muy tranquila, que digamos. Siempre hay bastante movimiento en la ciudad de Cali. Entonces, pues sería imposible en este momento, al menos acá en el Valle, que nos pudiéramos presentar un examen presencial en esas condiciones en que está la ciudad. Eh, no sé cómo estarán en las otras ciudades. Aquí tenemos gente de Barranquilla, gente de Medellín, gente de Bogotá, de Villavicencio. No sé si abrimos micrófonos para que nos hagan propuestas. Mientras se nos conecta, ya tenemos a la doctora Berenice en, 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 en conexión. Muy buenas tardes, ya casi noches. Doctora Berenice Cruz Rodríguez, de parte de Corjusticia, le habla Luis Ángel Paz, vicepresidente, eh, y le da una bienvenida. Gracias por aceptar nuestro llamado y sabemos el esfuerzo que está haciendo para poder cumplirnos a este evento, y que la comunidad jurídica y los asistentes realmente se lo agradecen. La doctora Berenice, para los que no la distinguen, es egresada de la Universidad Libre, graduada especialista en Derecho Procesal de la misma universidad, magíster en Derecho Procesal de la misma universidad. Experiencia laboral: es docente normalista del Estado por espacio de 34 años, docente universitaria en la Universidad Libre, tiene 34 años en pregrado y posgrado en la especialización de familia y procesal en Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, Universidad de Rosario en la especialización en Derecho Procesal desde hace 16 años en Bogotá y Armenia, en pregrado desde hace más de 10 años con las asignaturas de Familia, Sucesiones y Personas, eh, de la Universidad eh, Gran Colombia, en pregrado por 20 años. Actualmente especialización en familia de la Universidad Autónoma, especialización en Derecho de Familia, Secretaría Académica de la Universidad Libre en el periodo 1991-1992, es coordinadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, fue
desde el 1 de febrero del 2007 hasta el 2011, 20 de enero del 2011. Es abogada, litigante y consultora, actualmente con juez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Aquí tenemos a una excelente profesional que nos va a compartir la temática que está programada para el día de hoy. Igual con ella vamos a estar el día de mañana ya con el tema de sucesiones, pero hoy hablaremos precisamente sobre las generalidades del derecho de familia con la doctora Berenice. Eh, Sin más presentaciones, si la doctora Berenice está disponible en este momento, le damos el uso de la palabra. Doctora Berenice, bienvenida. El auditorio es tuyo. Doctor, buenas noches. Es un gusto para mí compartir con ustedes estas horas de conversación con los ilustres colegas, también todos abogados, con los cuales compartiremos y analizaremos, recordaremos los conocimientos de nuestro pregrado. Con gusto acepté la invitación que me hiciera mi exalumno Anderson Beltrán y por eso estoy compartiendo y para de pronto en la vida nunca terminamos de aprender. Entonces tenemos que estar nosotros siempre en continuo aprendizaje. Entonces, vamos a hablar de las generalidades del derecho civil. Haremos un recorrido rápido, preciso y conciso sobre matrimonio, sobre unión marital de hecho, sociedad patrimonial, sociedad de bienes. Miraremos todo lo que tiene que ver con filiación, patria potestad, alimentos y adopción. Son temas muy genéricos que vamos a compartir con ustedes y vamos a mirar, es decir, en estas 2 horas, hasta donde nos alcance el tiempo para poder compartir. Las preguntas que ustedes hagan, yo les ruego un favor, después de que termine la exposición, si les queda alguna duda o alguna pregunta, con muchísimo gusto, las haremos después de la exposición que les voy a compartir a través de una diapositivas. Discúlpenme en un momentico. Johan, ¿cómo va? Bien, sí, señor. Bien, aquí yo voy a iniciar una charla. Cuénteme. Pues hoy está con fiebre. Con fiebre. De la infección, sí, ya la dicté una carta también allá ahora más tarde hoy a recogerla. Sí, ya ese que también lo está moviendo, lo está arreglando, usted sabe.
Bueno, estamos esperando a la doctora Berenice. Les informo que pues ella tiene un problema en este momento de, de un familiar que está enfermito. Entonces ha sido pues un poquito complicado con la situación en este momento de ella. Les pido excusas, esperemos un ratico mientras ella vuelve y se conecta y, y nos, y nos podemos poner en tono en la capacitación. Estamos contactándola a ella para restablecer la conexión y volver a, a la charla que ella ya ha iniciado en su presentación sobre, en la primera parte va a hablar sobre los temas generales de derecho de familia que nos inquietan y por lo tanto, pues estamos a la espera de ella. Dígame, doctor Guillermo, tiene el uso de la palabra. Bueno, ya volvimos porque no sé, está fallando la señal. Bueno, doctora Berenice. Como les decía, vamos a comenzar. Voy a compartirles unas diapositivas que tienen como los puntos centrales sobre los cuales vamos a dialogar. ¿No aparece todavía en la pantalla? Ya aparece, doctora. ¿Ya aparece la diapositiva? Sí, señora. Sí, señora, está apareciendo en estos momentos. Sí, está molestando Teams. Espera un momentico que me dice que PowerPoint no me responde. Vamos a ver qué pasa. Ay, Dios mío. Ah, no. Ahora sí, doctores. No, ya, ahora sí, ya lo estamos viendo. Sí. Bueno, ahora sí ya se ve. Vamos a abrir la pantalla completa. Vamos a ver, no, bueno. Les decía, hoy vamos a hablar sobre el derecho de familia. Ay, Dios mío. Tan raro que esté fallando, porque yo trabajo por Teams. Ahí se ve perfectamente, doctora. Ahora sí. Bueno, entonces, sino que yo quisiera que se viera más grande. Ahora sí, ya. Ahora sí. Sí, se está viendo ahora bien. Bueno, pues, doctores, vamos a hacer un relato y un recorderis rápido sobre el matrimonio, teniendo en cuenta que de acuerdo a la Constitución del 91 hay dos clases de matrimonio, el civil y el religioso. El civil consagrado en el artículo 113 del Código Civil como contrato solemne entre hombre y mujer que se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. De pronto alguien estará pensando en su interior que la sentencia 577 del 2011, que nos habla de los matrimonios de parejas homosexuales, matrimonios que esa sentencia para nada ha modificado el artículo 103.
En mi criterio personal, esa sentencia lo que hizo fue proponerle a las personas, a las parejas del mismo sexo, un contrato de matrimonio, pero no contrato de matrimonio como tal, sino un contrato, en mi entender personal, estoy diciendo, como un contrato de regulación de los bienes que adquieren ellos dentro de su convivencia. Sin embargo, se han celebrado ya varios matrimonios de parejas homosexuales en los juzgados y en las notarías, y a los cuales les aplican las mismas normas del matrimonio civil como tal. Porque entre los requisitos de validez habla de la diferencia de sexos hombre y mujer, y el 113 no ha sido cambiado. ¿Qué fue lo que hizo la C577 del 2011? Que si en 2 años el Congreso no legislaba sobre los matrimonios de las personas homosexuales, podían comparecer a los juzgados y a las notarías para que los realizaran el contrato de matrimonio. De ahí que el juez que realizó 2 matrimonios, aquí un juez civil municipal de Bogotá, del cual omito su número del juzgado, fue llamado a la Corte Constitucional y le fue iniciado un proceso disciplinario por haber iniciado haber realizado matrimonios de parejas homosexuales. Sin embargo, hubo un amplio debate en la Corte Constitucional y él hizo sus descargos. Hubo varios académicos manifestando los contras de la sentencia C577. Sin embargo, los matrimonios se siguen celebrando con fundamento en el artículo 113, cuando el artículo 113 aún no ha sido variado. Capacidad legal para contraer matrimonio. Mayoría de edad. Sin embargo, la C344 del 26 de 1993 y equiparó para hombres y mujeres la edad de contraer matrimonio entre hombre y mujer de 14 años y menor de 18 años, previo permiso de las personas que tienen que concederlo. Quienes ejercen la patria potestad sean los padres o bajo quienes esté el cuidado personal de esos menores. Y fíjense que para el curador hay unas causales taxativas por las cuales no se puede negar a dar el permiso. Sin embargo, para los padres no hay causales, pero por analogía pudiéramos acogernos a las mismas que les son concedidas al curador para no, o al guardador de su pupilo para no dar el permiso. El consentimiento es exento de vicios. Los fines del matrimonio se traducen en 4: ayuda y auxilio mutuo, procreación, educación de la prole y satisfacción sexual de los casados. Sin embargo, la procreación no es un fin último, porque muchas personas se unen en matrimonio en una avanzada edad con el fin de tener una compañía y no de procrear. Y quizá de pronto me atreviera a decir, no para satisfacerse sexualmente, sino para tener una compañía, un apoyo moral, tanto el apoyo moral como el apoyo económico. El matrimonio religioso, la Constitución del 91 acabó con la distinción entre matrimonio religioso y matrimonio católico y el matrimonio civil, y estableció que los credos de otras religiones podían celebrar válidamente matrimonios, y para ello expidió la ley 25 del 92, en la cual se establece cuáles son los requisitos para que los credos de otras religiones puedan celebrar matrimonios válidamente.
concordato, tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, estar inscrito en el Ministerio de Gobierno, tener personería jurídica y dentro del credo religioso normas permanentes y no contrarias al matrimonio. Dentro de los estatutos de cada credo religioso, para obtener la personería jurídica se debe manifestar quién es la persona encargada de poder celebrar el matrimonio religioso. Si el credo religioso no reúne con estos requisitos, pues no podrá realizar válidamente matrimonios por su credo religioso, y entonces el matrimonio que tendrán que realizar es el matrimonio civil, y la ceremonia religiosa es como un adendo a ese matrimonio. El católico está regulado por el derecho canónico, el canon 1055, que establece que el matrimonio es dado para personas bautizadas, que fue elevado por Jesucristo a la calidad de sacramento. El matrimonio católico tiene una doble connotación, la de institución y la de sacramento. La de institución fue la que permitió a la ley 25 del 92 que se rompiera a través de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso católico, con el fin de que esas personas que están casadas por lo católico puedan volver a contraer matrimonio en Colombia por el rito civil. El sacramento permanece indisoluble y tendrá que ser anulado el sacramento del matrimonio a través de las normas del derecho canónico y ante los tribunales eclesiásticos. Tanto el matrimonio civil como el matrimonio religioso como el católico tienen efectos personales respecto de la pareja y respecto a los hijos. Respecto a la pareja, la nueva condición o el nuevo estado civil que se adquiere es el estado civil de casados. Se tienen derechos y obligaciones recíprocas. Tienen derecho a la sustitución pensional, a ser beneficiarios en salud, a tener vocación hereditaria si están dentro del orden hereditario, de acuerdo a la ley 29 de 1982, incluida la reforma 1934 del 2018, tienen derecho a la porción conyugal, que es de carácter legal consagrada en el artículo 1234 del Código Civil y siguientes. Y tienen que convivir bajo el mismo techo y tienen, entre los derechos y obligaciones, tienen el respeto, la fidelidad, el débito conyugal. Respecto a los hijos, pues adquieren la calidad de matrimoniales. Los padres ejercen sobre los hijos no emancipados la patria potestad. Tienen vocación hereditaria, los hijos tienen derecho a alimentos, la pareja también tiene derecho a alimentos. Tienen derecho a la sustitución pensional cuando se trata de menores o menores de 18 o mayores de 18 que se encuentren estudiando. Y los padres, además de la patria potestad, ejercen el cuidado y tenencia personal de sus hijos, en los cuales se involucra la crianza, educación y formación integral de los hijos. Los patrimoniales, surge la sociedad conyugal por el sí. Sociedad que surge con plata o no. Porque de acuerdo al artículo 180 del Código Civil, dice que por el hecho del matrimonio se contrae entre la pareja una sociedad conyugal. Las características del matrimonio religioso católico: indisoluble, unidad monogámica y permanencia, que se consagran igual para el matrimonio civil, a diferencia de indisoluble. La prueba del matrimonio civil o religioso, o sea religioso de otros credos o del católico,
siempre será el registro civil de matrimonio. Siempre lo será. Ahora, las otras formas de familias que han surgido a través de las diferentes decisiones jurisprudenciales y a través de expedición de normas como la ley 54 del 90, que reguló la unión marital de hecho, tratada o enunciada anteriormente como unión libre. Unión libre que cuando se disolvía esa convivencia, esa unión libre, para poder obtener los beneficios económicos de los bienes que dentro de esa convivencia habían adquirido, tenían que, si era contenciosa, regularse esa conformación de esa sociedad de hecho de la unión libre por las normas del Código Civil, de las normas del Código de Comercio. Con la ley 54 del 90, ¿qué fue lo que hizo esa ley? Regular esa convivencia de esas personas heterosexuales y que una vez regulada esa convivencia por las normas del Código Civil, se pudiera formar la sociedad patrimonial, que es la parte económica de la unión marital de hecho. Los requisitos para que se pueda declarar la unión marital de hecho, consagrados en el artículo 1 de la ley 54, tenemos la diferencia de sexos, no estar casados entre sí, la convivencia, la permanencia y la singularidad. Por ninguna parte este artículo consagra de término entendido en el de tiempo para poder declarar la unión marital de hecho. La unión marital de hecho es la parte personal de la sociedad patrimonial. La unión marital de hecho solamente requiere estos 5 requisitos y se podrá declarar en cualquier tiempo, a los 2 días de la convivencia, a los 8 días, al mes, a los 5 años, al año, a los 18 meses. Pero esa unión marital de hecho declarada antes de los 2 años no tiene o no surte efectos patrimoniales. Cuando la ley 54 del 90 se expidió, la única forma de declarar, de obtener la prueba de la unión marital de hecho, así como la prueba del matrimonio, no es el acta civil de matrimonio, ni la escritura pública del matrimonio ante notario, ni la partida eclesiástica de matrimonio, sino el registro civil de matrimonio. La prueba de la unión marital de hecho, cuando se expidió la ley 54 del 90, es la sentencia judicial. Trátese de declaratoria de unión marital de hecho contenciosa o de mutuo acuerdo. Hoy, 2021, la ley 979 del 2005, para obtener la prueba de la unión marital de hecho parte personal, estableció que cuando sea de mutuo acuerdo, se podrá declarar la unión marital de hecho a través de escritura pública, mediante escritura pública ante notario o mediante acta de conciliación de un centro de conciliación de los reconocidos por el Ministerio de Justicia. Y entonces la prueba hoy es la escritura pública, el acta y la sentencia judicial. Ahora bien, si uno de los convivientes fallece, pues el otro puede iniciar la unión declaratoria de unión marital de hecho, un proceso verbal que se tiene que iniciar esa declaratoria de unión marital de hecho para poder declarar la sociedad patrimonial, pero tiene un término prescriptivo de un año a partir de que de la muerte de uno o de ambos compañeros. Si se murió uno, lo puede iniciar la unión marital de hecho separadamente, tiene que ser separado al proceso de sucesión, porque la sociedad patrimonial que surgió una vez se declare y por haber convivido más de 2 años, tendrá
que liquidarse dentro del proceso de sucesión una vez se obtenga la sentencia judicial de declaratoria de unión marital de hecho con efectos patrimoniales. La otra forma de familia son las uniones de parejas del mismo sexo. Uniones de parejas del mismo sexo que la parte económica se la reconoció la sentencia C075 del 2007, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, la parte económica. La parte personal la pueden declarar, sí, pero no como unión marital de hecho, porque falta la diferencia de sexos. ¿Qué pueden declarar como parte personal? La relación de parejas del mismo sexo. Hay un error grave en muchos colegas en decir que están demandando para que se declare la unión marital de hecho y comienzan diciendo en los hechos que Pepito y María tienen unión marital de hecho. Entonces, ¿para qué buscan la declaratoria? Lo que tienen que decir es que Pepito y María iniciaron una convivencia de manera permanente, singular, no están casados entre sí desde tal fecha. ¿Por qué les hago hincapié en no estar casados entre sí? Porque resulta que en el matrimonio, la sociedad conyugal, yo la puedo disolver en cualquier momento. Inclusive, hoy están haciendo las parejas, se casan y de una vez dejan lista la escritura de liquidación de la sociedad conyugal. Y continúan con el vínculo matrimonial vigente hasta la muerte. El hecho de que ellos continúen casados sin sociedad conyugal no les da lugar a que por esa convivencia donde hay un vínculo matrimonial pueda surgir en ellos sociedad patrimonial. Jamás va a surgir entre personas que tengan disuelta y liquidada su sociedad conyugal y el vínculo matrimonial vigente, jamás puede surgir sociedad patrimonial. ¿Qué puede haber entre ellos posterior a la liquidación de su sociedad conyugal? A que sean copropietarios, más no socios conyugales. En las uniones de parejas del mismo sexo, que entonces les decía, puede declararse las uniones de parejas del mismo sexo. Y la parte en cualquier momento lo pueden hacer de la misma manera que se declara la unión marital de hecho, por escritura pública ante notario, por un acta de conciliación en un centro de conciliación o por sentencia judicial. La parte económica de esas uniones de parejas del mismo sexo se llama sociedad de bienes. No se puede llamar sociedad patrimonial porque falta un requisito, diferencia de sexos. ¿Qué estableció la sentencia C075 del 2007? Que para poder declarar la sociedad de bienes a la cual se le aplican las mismas normas de la sociedad patrimonial, son 4 los requisitos: convivencia, permanencia, singularidad y 2 años. 2 años. Para la parte económica, para la parte personal, igual que en la unión marital de hecho, en cualquier tiempo y por cualquiera de estos medios puede obtener la prueba. Ahora bien, doctores, la sociedad conyugal nace por el hecho del matrimonio. Su regulación se encuentra en el Código Civil. Corresponde al régimen de bienes en el matrimonio y ese régimen de bienes, el matrimonio, puede ser modificado a través de las capitulaciones matrimoniales. A través de las capitulaciones matrimoniales. La composición de la sociedad conyugal se determina por las normas del Código Civil y la jurisprudencia, la sentencia C278 del 2014, que
Es una sentencia que aclaró las dudas que muchos doctrinantes, muchos abogados y jueces tenían respecto a la sociedad patrimonial. Y ya voy a tocar el tema, ¿cuáles eran las dudas? Las capitulaciones matrimoniales en la sociedad conyugal, ¿cuándo se otorgan? Antes de contraer matrimonio. ¿Pueden ser modificadas después del matrimonio? No, así sea de común acuerdo. Las modificaciones a las capitulaciones matrimoniales deben hacerse antes del matrimonio, con otra escritura similar a la inicial de las capitulaciones o con otro sí en las capitulaciones. Hay algo que ocurre en las capitulaciones matrimoniales. Si dentro de las capitulaciones matrimoniales se excluyen los bienes y no se excluyen los frutos a partir del matrimonio del sí, pertenecen al haber social absoluto de conformidad con el numeral segundo del artículo 1781. Como también a partir del sí, todos los sueldos, emolumentos, primas, bonificaciones, premios que se gane el empleado por su buen desempeño en el empleo, pertenecen al haber social conyugal del haber absoluto. Pero lo que ocurre es que la ley 28 de 1932 permite que mientras la pareja esté vigente su matrimonio y vigente su sociedad conyugal, cada uno actúa dentro de la sociedad conyugal como si estuviera separado de bienes. ¿En qué momento nacen los gananciales? En el momento en que se disuelve la sociedad conyugal de conformidad a las causales de disolución de la sociedad conyugal del artículo 1820 del Código Civil. Y si nosotros nos retrotraemos a leer ese artículo del 1820 del Código Civil, la separación de hecho no es causal de disolución de la sociedad conyugal. La separación de hecho sí es causal de divorcio o de separación de bienes, pero no es causal de disolución de la sociedad conyugal, para que lo tengamos claro. Ahora bien, ¿qué hizo la sentencia C278 del 2014 respecto a la sociedad conyugal? La parte económica está regulada del artículo 1781 al 1804, donde nos dice qué bienes son de la sociedad conyugal, qué bienes son del haber absoluto, qué bienes son del haber relativo y qué bienes son del haber propio de cada uno de los cónyuges. Esta sentencia aclara y adiciona algo que no traía para la sociedad conyugal, pero que sí se consideraba en la sociedad patrimonial. Y es que el mayor valor de los bienes propios de cualquiera de los cónyuges pertenecen al haber social conyugal absoluto. Ahora bien, también aclara las dudas que tenían abogados, jueces y doctrinantes respecto a las capitulaciones matrimoniales para las uniones maritales de hecho. Si para el matrimonio las capitulaciones matrimoniales tienen que realizarse antes del matrimonio, igual para la unión marital de hecho, pero sin embargo habían estas posiciones. Abogados y doctrinantes que decían, no, es que la sociedad conyugal nace a los 2 años, pues yo puedo capitular cuando tenga 15 meses de convivencia. Esa era la posición de algunos doctrinantes, de algunos abogados. Pero entonces, ¿dónde está la razón o esencia de las capitulaciones matrimoniales? Sí sé que son los acuerdos o convenciones que realizan los esposos, no, los futuros contrayentes, convivientes o parejas antes de contraer matrimonio
o antes de iniciar la convivencia. Si ya estaban conviviendo, ¿cómo podían en un momento dado entrar a capitular después de una convivencia de 15 años, de 15 días, de 15 meses? Esta sentencia C278 del 2014 aclara la situación y también establece que dentro de la sociedad conyugal hay 3 clases de haberes, que los traía el Código Civil y los reafirma la sentencia. El haber absoluto, que son los bienes que ingresan a la sociedad conyugal y que dan origen a los gananciales en el momento de la liquidación. Del famoso 50% que hablan cuando alguien se muere, me toca el 50%. Sí, pero de los bienes sociales del haber absoluto. El haber relativo son bienes propios de los cónyuges que ingresan a la sociedad conyugal y que dan lugar a recompensas a favor del cónyuge aportante. Y el haber propio, que son los bienes que pertenecen al haber de cada cónyuge propietario, y para eso hay que determinar y mirar las reglas del 1781. Tiene haber absoluto en el numeral primero los salarios, segundo los frutos, y numeral quinto todo lo que se compre a título oneroso en vigencia de la sociedad conyugal, no del matrimonio. El código dice en vigencia del matrimonio, no. El matrimonio puede ser hasta que la muerte los separe, pero la sociedad conyugal puede ser efímera. Todo lo que se adquiera a título oneroso en vigencia de la sociedad conyugal, porque una vez disuelta y liquidada la sociedad conyugal, los bienes que los cónyuges que continúan viviendo felices sin la parte económica adquieran son bienes propios de cada cónyuge. Esta sentencia acabó con el haber relativo de la sociedad patrimonial y dice que en la sociedad patrimonial no hay haber relativo. Hasta la expedición de esta sentencia C278 del 2014 se consideraba el haber relativo en la sociedad patrimonial. Hoy, a partir de la sentencia C278 del 2014, no hay haber relativo en la sociedad patrimonial. La sociedad conyugal es una situación de derecho que surge por el matrimonio. La sociedad patrimonial contenía en el artículo 2 de la ley 54 del 90, como es una situación de hecho, tiene que ser declarada para que surta efectos jurídicos, para poderse disolver y liquidar. Con la expedición de la ley 54 del 90, la única forma de poder determinar o de declarar la sociedad patrimonial era la sentencia judicial, siempre y cuando se consideraran o se cumplieran uno de los 2 literales del artículo 2. Primero, unión marital de hecho entre un hombre y una mujer por más de 2 años sin impedimento legal para casarse. Una pareja que decide no casarse y se van a convivir porque no quieren entrar en la moda de los antepasados ni de sus padres. Se acaba esa relación. ¿Hubo bienes dentro de esa relación? Pues hay que entrar a declararla para poder partir esos bienes. Y cuando la norma en el literal A dice unión marital de hecho entre un hombre y una mujer, significa que tiene que ser declarada la unión marital de hecho. Se tiene que tener la prueba, la escritura, el acta o la sentencia para poderla liquidar. Literal B. Cuando hay unión marital de hecho entre un hombre y una mujer con impedimento legal para casarse, siempre que su sociedad conyugal o sociedades conyugales anteriores
estén disueltas, y decía en la norma, y liquidadas con 1 año de antelación al inicio de la unión marital de hecho. Eso fue declarado inexequible y la Corte manifestó que lo que se necesita es que la sociedad conyugal anterior esté disuelta. La razón de ello es que los bienes que entran en la liquidación de la sociedad conyugal son los bienes que estaban en el momento de la demanda de divorcio o de separación de bienes, porque los que posteriormente se adquieran, pues será de cada cónyuge, a menos que el cónyuge que no tenía bienes aparezca con bienes posterior a la liquidación de la sociedad conyugal, que él no tenía bienes porque había comprado bienes y los había colocado, perdónenme la expresión que voy a utilizar, en testaferrato a su familia. Y entonces después de como yo ya liquidé mi sociedad conyugal, devuélvame la casa, devuélvame el apartamento, devuélvame el carro. Entonces se presume que esos bienes que aparecen en cabeza del cónyuge después de disuelta y liquidada la sociedad conyugal, pertenecen al haber social conyugal. Y la sanción que la norma impone es que perderá los frutos que se pudieron, que le produjeron esos bienes. Ahora bien, la ley 979 del 2005 estableció que además de la sentencia judicial por la cual se puede declarar la sociedad patrimonial cuando es contenciosa o cuando falleció uno de los dos sin haber declarado ni unión marital de hecho ni sociedad patrimonial, porque es que los herederos no pueden decir, sí, nosotros estamos de acuerdo que entre mi papá y mi mamá que se murió hay una unión marital de hecho y que nació sociedad patrimonial. No, porque los únicos que podían conciliar era la pareja. Entonces, por escritura pública, tendrán que declarar la unión marital de hecho si no la tenían declarada y luego en la misma escritura declarar la sociedad patrimonial y liquidarla. Ahora bien, cuando la liquidación de la sociedad patrimonial la van a realizar de mutuo acuerdo, puede ocurrir dos situaciones. Que declararon la unión marital de hecho, declararon la sociedad patrimonial y disolvieron y liquidaron la unión marital, la sociedad patrimonial, pero continúan con la unión marital vigente. Eso no es obvio que pueda volver a nacer entre ellos sociedad patrimonial. No, porque son las mismas partes las que están conviviendo. Igual que en el matrimonio, si yo liquido mi sociedad conyugal, sigo feliz con mi vínculo matrimonial, no puede nacer entre mi cónyuge una sociedad patrimonial porque es que hay un vínculo. Igual ocurre aquí, si disolvieron la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial, pero continúan vigente con la unión marital de hecho. En estas escrituras se debe manifestar que a pesar de que liquidan la sociedad patrimonial, continuarán con la unión marital de hecho vigente. No da lugar a que nazca una nueva sociedad patrimonial. Hablamos ahorita de las capitulaciones, también los convivientes, tanto de heterosexuales como homosexuales, pueden a través de las capitulaciones matrimoniales modificar el régimen de bienes que va a regir en su sociedad de bienes o en su sociedad patrimonial. La sociedad patrimonial y la sociedad de bienes tiene dos haberes. El haber absoluto que da origen a los gananciales y el haber propio, que son los bienes propios de cada uno y que no se tocan para nada. Bueno, vamos a hablar de la patria potestad, que tiene su origen o es de creación legal. Está estipulado en el artículo 288, subrogado por el artículo 19 de la ley 75 del 68. Conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres
sobre los hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Los hijos no emancipados se llaman hijos de familia y los padres ejercen la patria potestad sobre los menores de 18 años que se consideran incapaces. Para Gómez Piedrahita, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes naturales que tienen los padres legales sobre sus hijos menores no emancipados y cuya finalidad, mire la finalidad, desarrollo y protección legal de los derechos de la familia, del niño y del menor, consagrados en la Constitución Política, en los tratados internacionales ratificados por Colombia y en las leyes nacionales. El ordenamiento dice derechos, pero no dice que también hay deberes. Porque a nosotros nos enseñan es que todos tenemos derechos, pero no llevamos que implícitamente ese derecho conlleva a que yo tengo un deber. En general, la patria potestad es un régimen de representación legal que los padres ejercen sobre los hijos menores no emancipados. Es más de carácter patrimonial, cuyo origen es el derecho positivo, es decir, es de creación legal. ¿Cuáles son los atributos? Volvamos a recordar, los doctores. El usufructo legal sobre los bienes del hijo. ¿En qué consiste ese usufructo legal? El derecho legal que tienen los padres de familia sobre ciertos bienes del hijo menor no emancipado, que les faculta gozar de ellos, es decir, percibir los frutos que produzcan los mismos, sean naturales o civiles. Ese es el usufructo. Pero el usufructo legal de los bienes del hijo no lo tienen los padres sobre todos los bienes del hijo. Por ejemplo, sobre los bienes del peculio adventicio carecen. Los bienes del peculio profesional también carecen de ese usufructo legal. Administración de ciertos bienes del hijo. ¿En qué consiste la administración de ciertos bienes del hijo? Artículos 295, 96 y 98, que fueron sustituidos por los artículos 29, 30 y 32 del decreto 2820 del 74. Esa administración consiste en el poder de ordenación u organización de los bienes en virtud de los cuales los padres realizan actos de conservación o mantenimiento de ellos y aún ejercen actos de disposición no principales, porque los únicos que pueden disponer de los bienes del hijo, es el hijo. Que por regla general administran los bienes que forman el peculio adventicio ordinario por tener el usufructo legal. El peculio adventicio ordinario son los que tienen el usufructo y lo pueden administrar. Representación extrajudicial del hijo. Es otro atributo de la patria potestad. Actúan por el hijo en actos o contratos o lo autorizan para celebrarlos o ratifican los que ya realizaron los hijos. Por ejemplo, el hijo menor de edad que vendió el celular que el papá le dio, ¿necesita de alguna solemnidad para la venta de ese bien mueble? No. Pero el padre, para que esa venta de ese celular tenga plana de validez, tiene que ratificar, es decir, consentir en la venta de ese bien. El artículo 302 y el artículo 36 del decreto 2820 del 74 dice que los actos o contratos que celebre el hijo de familia fuera de su peculio profesional o industrial y que sean autorizados o ratificados por quienes ejercen la patria potestad, obligan directamente a quien dio la autorización y subsidiariamente al hijo hasta la consecuencia del beneficio que él hubiera reportado de dichos negocios.
Cuando se autorizan de eso, esa autorización, entonces el responsable es quien dio la autorización. La representación del hijo, judicial del hijo. Cuando el hijo sea demandante o demandado en procesos civiles. Pero si uno de los padres es el demandado, lo representa el otro. Ahora, artículo 54 y 55, numeral 2 del Código General del Proceso, 306 y 308 del Código Civil. Antes, cuando el hijo tenía que litigar contra quienes ejercían la patria potestad, se le asignaba un curador para la litis, el cual tenía que ser abogado, defensor de familia cuando existía en el municipio, y si obraba como actor requería de autorización judicial. Hoy se le debe aplicar, el artículo 55 del Código General del Proceso, que dice: designación del curador ad litem. Para la designación se procederá así. Primero, cuando un incapaz haya de comparecer a un proceso en que deba intervenir el defensor de familia y carezca de representante legal por cualquier causa o tenga conflicto de intereses con este, el juez le designará el curador ad litem a petición del Ministerio Público o de uno de los parientes o de oficio. Y cuando intervenga el defensor de familia, actuará en representación del incapaz. Ahora, cuando el hijo de familia litiga contra uno de sus progenitores, lo representará el otro y no será necesario de autorización judicial. Y tampoco necesita autorización judicial cuando interviene el defensor de familia en pro del hijo de familia. Esas son las reformas del artículo 55 del Código General del Proceso. ¿Quiénes ejercen la patria potestad? Ambos padres cuando viven, o faltando el uno por muerte o porque se fue por muerte, lo ejerce el otro. El usufructo corresponde a los padres por mitad, pero hay casos en que solamente lo puede tener uno, como el caso del artículo 291. La representación judicial la ejerce cualquiera de los padres. El usufructo, la administración, la representación extrajudicial podrán ser delegados por un padre al otro por escrito privado o público. Ahora, ese derecho que tienen los padres sobre los hijos no emancipados, derecho de obligaciones, puede suspenderse, que se llama la patria potestad. Y la suspensión es no poderla ejercerla temporalmente. No implica pérdida de la titularidad y las causales están estipuladas en el artículo 310 del Código Civil. Y son, primero, por estar demente el respectivo padre, por estar en entredicho administrar sus propios bienes, por estar ausente del territorio nacional o por las causas del 315, para suspenderla. La privación sí es la pérdida de la patria potestad y es una sanción por las causales estipuladas en el 315. Pero esa pérdida de la patria potestad no le quita al padre que perdió la patria potestad la obligación que tiene para con ese hijo, que es la de suministrarle los alimentos. ¿Cuáles son las causales de la privación? Maltrato del hijo, abandonar al hijo, depravación que lo incapacite ejercerla, por haber sido condenado a pena privativa de la libertad superior a un año. Y la ley 1454 del 2011, artículo 92, adicionó otra causal para perder la patria potestad:
cuando el adolescente hubiese sido sancionado por delitos de homicidio doloso, extorsión en todas sus formas y delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, y se compruebe que los padres favorecieron estas conductas sin perjuicio de la responsabilidad penal que le asiste en aplicación del artículo 25, numeral 2 del Código Penal. Las del 315 son 4, pero la ley 1454 del 2011 le adicionó cuando el hijo cometió homicidio, extorsionó a personas y los padres favorecieron esas conductas. Eso no solamente lo priva de la patria potestad, sino que también es responsable de acuerdo al numeral segundo del artículo 25 del Código Penal. De la patria potestad se pueden emancipar los hijos, y la emancipación es un hecho jurídico que pone fin a la patria potestad. Es irreversible. Cuando yo digo es irreversible, porque si un hijo menor de 18 y mayor de 14 se casa, a pesar de que el padre y los padres le dijeron no se case porque esa muchacha no le conviene o ese muchacho no le conviene, y meten la cabeza y se casan y luego se divorcian, no quiere decir que por el divorcio vuelven a ser hijos de familia, no. Que el padre los admite en la casa es diferente, pero ya la patria potestad se puso fin. La emancipación es voluntaria, legal y judicial. La voluntaria es un acto de voluntad del hijo que exige autorización del juez, escritura pública, consentimiento y que el emancipado sea pobre. Es decir, tenga, si es hombre, 14 años y si es mujer, 12 años. La legal se produce por ministerio de la ley en virtud de la mayoría de edad, del matrimonio o de la muerte de uno de sus padres real o presuntamente. Cuando yo digo matrimonio o de su matrimonio, es el caso que les comentaba. Un niño que se casó a los 15 años y la muchacha a los 14, y a los 16 años del muchacho se divorció. Papá, perdóneme que usted sí tenía la razón, yo me devuelvo a mi casa. Sí, pero ya no es hijo de familia. Y la judicial se efectúa por decreto del juez. Cuando los padres que ejercen la patria potestad incurran en cualquiera de las causales de la pérdida de la patria potestad del 315. Esa emancipación judicial puede proceder a petición de parte, a petición de cualquier consanguíneo, del abogado defensor de familia o aún de oficio. Por ejemplo, si estamos ante un maltrato habitual del hijo, un maltrato que pone en peligro, maltrato, y es maltrato en general, el vecino que se da cuenta que ese señor maltrata todos los días al niño o la señora, pues puede poner en conocimiento del juez, del defensor de familia, para que el defensor de familia inicie el proceso de, primero tendrá que llamar al padre a que haga sus descargos de por qué maltrata a ese hijo. Y dependiendo de eso y el trámite que se haga, se le prive judicialmente de la patria, se le emancipe judicialmente a ese menor porque se probó la causa para privarlo de la patria potestad. Entonces, doctores, hemos hablado de matrimonio, de unión marital de hecho, de uniones de personas, de parejas del mismo sexo, de sociedad conyugal, de sociedad patrimonial, de patria potestad, de los atributos de la patria potestad,
de la suspensión de la patria potestad, de la privación de la patria potestad y de la emancipación. Todos ellos derivados ¿de dónde? Pues del matrimonio. De pronto se me olvidó hacer como un cuadro comparativo entre lo que es el divorcio, la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso católico y la separación de cuerpos. Tanto en el divorcio como en la separación en la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso católico, el vínculo matrimonial se rompe. En tratándose del religioso, lo que se acaba es la institución matrimonial de la cual la permitió la ley 25 del 92. Al romperse el vínculo matrimonial en el matrimonio civil y la institución matrimonial en el matrimonio religioso católico, el estado de las personas no son divorciados, es soltero. Y como se rompe ese vínculo que generó derechos y obligaciones, pues ese vínculo acaba con todos los derechos y las obligaciones que tenía la pareja. No hay vocación hereditaria, no hay porción conyugal, no hay sustitución de alimentos, no hay sustitución pensional, no hay derecho a alimento, no hay beneficio para ser beneficiario en salud, salvo los alimentos cuando es cónyuge inocente. Los hijos siguen en la misma situación jurídica que cuando sus papás estaban casados, pero quedan con una situación difícil los pobres muchachitos. Son la pelota de batalla entre los padres. Se regulan las visitas en la sentencia o en el acuerdo al que lleguen, pero a veces es violado por quien ejerce la custodia de los menores. Y entonces viene el problema que yo no le dejo ver el niño porque usted no llegó a las 6 que tenía que llegar. ¿Estoy castigando al padre? No, estoy castigando al niño. Además, la Corte ha dicho en reiteradas sentencias que así el padre o quien deba suministrar los alimentos no los haya cancelado total o parcial o no los ha dejado cancelar, no se puede privar a los menores de las visitas porque para que el menor tenga contacto con el otro que le va a favorecer en el desarrollo y formación integral de los menores. En cambio, ahora con el divorcio y la cesación se rompe, se disuelve la sociedad conyugal que tiene que realizarse su liquidación. Si es contenciosa, una vez quede ejecutoriado la sentencia de divorcio. Y esa liquidación de la sociedad conyugal bien pudo haber sido el divorcio contencioso, pero pueden llegarse a un acuerdo y realizarla a través de escritura pública. Ahora bien, la separación de cuerpos suspende la vida en común de los casados con vigencia del vínculo matrimonial. Por eso ellos siguen siendo casados y siguen con los mismos derechos, excepto el del débito conyugal, porque ya no comparten ni lecho, ni techo, ni mesa. Por eso, ustedes han visto, doctores, y algunos habrán tenido que fallar, que se muere uno de los cónyuges, el muerto convivía con otra persona y la señora comparece a la sustitución pensional porque tenía el vínculo matrimonial vigente. Y ya en varias sentencias el Consejo de Estado ha fallado en el sentido de que la sustitución pensional la dividen entre la esposa que tiene el vínculo matrimonial y la conviviente si no tenían la unión marital de hecho declarada, siempre y cuando llevan 5 años de convivencia. Y si tienen menores, pues con los menores. Entonces, esa sustitución la dividen 50% para los menores y el otro 50% para las dos.
Si la sociedad conyugal no estaba disuelta por ninguna causa, sino porque estaba disuelta, eran separados de hechos, pues los bienes de la sucesión de ese muerto que tenía con la otra entrarán a la liquidación de la sociedad conyugal de la esposa con la que tenía vigente su vínculo matrimonial, doctores. Los hijos continúan en la misma situación. Vamos a los alimentos, situaciones de común ocurrencia en el derecho de familia. Alimentos que tienen varios procesos y que todos son de única instancia. Ofrecimiento de alimentos, fijación de cuota alimentaria, aumento de cuota alimentaria, disminución de cuota alimentaria. Todos estos procesos necesitan del requisito de procedibilidad, que es la audiencia de conciliación fracasada o no. Y si la audiencia de conciliación se fijaron alimentos y a quien se le fijó alimentos incumple, pues el titular, quien ejerce la custodia de los menores, tendrá derecho a demandarlo en ejecutivo de alimentos por la vía civil o por la vía penal, la inasistencia alimentaria. Los alimentos tienen varias definiciones, pero el Código de la Infancia y la Adolescencia en el artículo 24 consagró lo que son los alimentos. Recuerden ustedes que en el Código Civil habían alimentos congruos y alimentos necesarios. El Código de la Infancia y la Adolescencia dice alimentos, y entonces los alimentos serán provisionales mientras se ventila el proceso, y definitivos. Pero estos alimentos definitivos, que son los que ya quedan en la sentencia, no son estáticos, porque pueden sufrir modificación en virtud de que la persona que los presta, que los debe, o entró en disminución de su sueldo para prestarlos, o en aumento. Entonces, si entró en disminución de su sueldo, no puede dejar de pagar la cuota que le fue señalada por sí solo. Tiene que iniciar un proceso de disminución de cuota alimentaria, porque si lo deja, no, señor juez, es que yo no tengo, porque yo me ganaba antes 5 millones, hoy me estoy ganando 1,5 millones. Tiene que pagarlos, y lo que tiene que iniciar es un proceso de disminución de cuota alimentaria. O el que debe los alimentos, cuando se los fijaron tenía un sueldo de 2 millones y hoy tiene un sueldo de 10 millones, pues quien ejerce la custodia, quien tiene la custodia de los menores, puede iniciar un proceso de aumento de cuota alimentario, y cuando se cumplen los requisitos para exonerar la mayoría de edad, pues quien debía prestar los alimentos, es decir, pide la exoneración de la cuota alimentaria. Entonces, los alimentos es una asistencia familiar. Es un deber que, de acuerdo con la ley positiva, tiene una persona frente a la otra, con la cual está unida por parentesco de consanguinidad o a civil o por matrimonio. Contéstele a Adriana. Deber que se concreta en la ayuda material y moral que la misma ley le impone en aplicación de principios naturales. ¿Qué es la asistencia? Es la remuneración que se gana con el cuidado personal o el socorro o ayuda mutua. Son los medios que se dan a algunas para que se mantengan, o el acto de atender o cuidar a una persona. La asistencia familiar comprenderá, por tanto, la ayuda material o económica y el apoyo moral. Otra definición de alimentos.
son una prestación que generalmente se debe en dinero por una persona a otra, de acuerdo con el mandato de la ley, para que la segunda, que se llama alimentario, pueda con ella satisfacer sus necesidades más elementales o primarias, tales como alimentación, educación, salud, diversión y vivienda. Para el doctor Cañón Ramírez dice que la obligación alimentaria está impuesta por la ley. Claro, el artículo 411 del Código Civil dice a quiénes se debe alimento. Los compañeros y las parejas del mismo sexo, los alimentos son de orden jurisprudencial. Impuesta por una ley, por una convención o por un testamento a una persona para asegurar la subsistencia de otra, no solamente en virtud de la solidaridad humana y familiar, sino por la ausencia absoluta y total en nuestro medio de la asistencia pública a que está obligado el Estado. Ustedes saben que dentro de la Constitución hay derechos fundamentales que el Estado no los cumple y que en el preámbulo dice es un Estado social de derecho, pero con ese Estado social de derecho no se cumple con el pueblo colombiano. El artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006, define los alimentos como todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestuario, asistencia médica, recreación, educación o instrucción, y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Los alimentos son un derecho personalísimo que hace parte de la categoría de los créditos o personales, en tanto que sitúa frente a frente a un deudor o a un acreedor. Los alimentos son personalísimos, son intuite persona, solamente se los puedo reclamar a quien me los debe prestar. ¿Cuáles son los requisitos para poder reclamar alimentos? Primero, necesidad del alimentario, es decir, de la persona que los reclama. Capacidad económica del alimentante y título que sirve de fuente a la relación jurídica. ¿Por qué no puedo decir que es el registro civil de matrimonio o el registro civil de nacimiento? Porque cuando una persona realiza una donación cuantiosa, y cae en desgracia, puede reclamarle alimentos a la persona o personas a quienes realizó la donación. Y ahí no hay ni registro civil de matrimonio ni de nacimiento. El título es el testamento. Características de los alimentos. Derecho irrenunciable. Por eso las mamás que en contravía o porque están bravos con el padre del menor, no necesito alimentos, ellas no pueden renunciar porque ella no puede renunciar a los alimentos en nombre de ese menor. Intransmisibles por causa de muerte. Fallecido la persona que los debía, no se puede sacar de la tumba para que pague los alimentos. Tendrá que buscarse el orden a la persona o al siguiente grupo de personas a los que yo le debo solicitar alimentos. No susceptibles de compensación. La compensación está en el sentido como lo contemplan en obligaciones, que es una forma de extinguir las obligaciones.
La compensación. La compensación en los alimentos no opera. Me explico. María y Juan le debe alimentos a su hijo, al hijo que tuvo con María. Pero Juan le prestó una plata a María, 2 millones de pesos. Y Juan no le ha pagado 1.500.000 de alimentos que le debe. Entonces, María demanda a Juan por el 1.500.000 de alimentos que le debe, las mesadas que no le ha pagado. Juan no puede proponer excepción de compensación en el Ejecutivo de Alimentos. No puede decirle, como María me debe 2 millones, quédese con el 1.500.000 y yo le pago y deme 500. No. Lo que tiene que hacer es María pagarle a Juan y Juan pagarle a María. ¿Qué se puede transar? Las mesadas atrasadas y no pagadas. Al señor que la señora lo denuncia por inasistencia alimentaria, lo cogen preso, hay audiencia de conciliación ante la fiscalía, la señora y el señor, le debe 5 millones de alimentos atrasados y el señor le dice, oiga María, yo tengo 4 millones, recíbame 4 millones y de aquí para adelante pues tiene que dejar garantizado para poder salir de la cárcel. Entonces, eso sí se puede transar, pero no compensar. Y son inembargables. Bueno, ahora miraremos la adopción. El artículo 61 del Código Civil, del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006, tiene a la adopción como una medida de protección a través de la cual y bajo la suprema vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. La adopción es un proceso que tiene dos fases, la administrativa y la judicial. La administrativa, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emite una resolución y con esa resolución se inicia el proceso de adopción. La ley 140 del 60 definía a la adopción como el prohijamiento dentro de una familia de una persona que por naturaleza no lo era. La ley quinta del 75 no define la adopción, pero manifiesta que con ella se busca suministrarle un hogar a un menor que no lo tuviera. Y establece dos clases de adopción. La simple. En la adopción simple, el parentesco se establece entre el adoptante, el adoptivo y los hijos que llegue a tener. Carece de parentesco en la familia adoptiva. No establece parentesco más sino entre padre, hijo e hijos de estos, nietos. Continúa con los apellidos de la familia consanguínea y sigue perteneciendo a la familia consanguínea. Hereda de la familia consanguínea y hereda de la familia adoptiva. Y si fallece sin dejar hijos, descendencia, pues a ese adoptivo simple lo heredan la familia consanguínea y la familia adoptiva por partes iguales. La adopción plena rompe todo vínculo con la familia de sangre, entra en la familia adoptiva como si fuera un hijo legítimo. ¿Y por qué estamos hablando de hijo legítimo? Porque estamos hablando del 75, que había la discriminación.
adquiere los apellidos de la familia adoptiva, establece parentesco con toda la familia adoptiva en todos los órdenes y grados y líneas, hereda como si fuera un hijo legítimo, y el único impedimento que se contempla es para casarse con su hermana o hermano de sangre. ¿Cuál es el objetivo de la adopción? Preservar el derecho del menor a crecer en el seno de una familia. ¿Para cuándo procede la adopción? Para menores de edad declarados en estado de adoptabilidad o para quienes sus padres hayan consentido en ella. Sin embargo, se puede adoptar a mayores de edad siempre y cuando que el adoptante haya tenido el cuidado personal del adoptivo 2 años, haya convivido con él 2 años antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Cuáles son los requisitos para adoptar? Que tengan capacidad, ¿cuál capacidad? De ejercicio. Que tengan 25 años como mínimo. Que tengan 15 años más que el adoptivo y garanticen idoneidad física, mental, moral y social suficientes para suministrar a una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescentes. Los requisitos del adoptante son esos: 25 años, tener 15 años más que el adoptivo, que tengan idoneidad física, mental, moral y social suficientes para garantizar una familia adecuada, estable al niño, niña o adolescente. ¿Quiénes pueden adoptar? Personas solteras, los cónyuges conjuntamente, los compañeros permanentes que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos 2 años, el guardador a su pupilo o expupilo previa rendición de cuentas de su administración, el cónyuge o compañero al hijo del otro cónyuge o compañero. Cuando se adopta al hijo del otro cónyuge o del compañero, no se exige la diferencia de los 15 años. El consentimiento que deben prestar quien va a dar en adopción a un menor es la manifestación informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria potestad ante el defensor de familia, quien les informará ampliamente sobre las consecuencias jurídicas y psicosociales una vez otorgan el consentimiento para dar en adopción. Sin embargo, este consentimiento, los que dan en adopción pueden retractarse dentro del mes siguiente al haberlo otorgado. Si lo hacen posterior al mes siguiente, no tiene validez y no va a proceder. ¿Cuáles son los efectos de la adopción? Adoptante y adoptivo adquieren los derechos de padres y hijos. Se establece parentesco social entre... Con la ley 1098 del 2006 únicamente existe el proceso de adopción plena. Se acaba la adopción simple de la que consagraba la ley quinta del 75, que fue abolida por el decreto 2737 del 89, Código del Menor, y que mantuvo únicamente la adopción plena, y la ley 1098 del 2006 mantiene únicamente la adopción plena.
Entonces, hay parentesco civil entre adoptantes y adoptivo que se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de la familia adoptiva. El adoptivo lleva los apellidos de los adoptantes. El nombre se puede cambiar si es menor de 3 años. El adoptivo rompe todo vínculo con su familia consanguínea, excepto para el matrimonio. Y cuando el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o la madre de sangre del adoptivo, tales efectos solo producirán los efectos se producen solamente respecto de quien adopta, porque si es el hijo de la señora, pues él sigue con el parentesco con la familia de la señora. Va a adquirir el parentesco con los familiares del esposo de la señora que lo adoptó. Filiación. Es el vínculo que se establece entre el padre, la madre o la madre y el hijo, originado principalmente en la procreación. El nexo en relación con la madre se llama maternidad y con el padre paternidad. De la filiación se generan derechos y obligaciones entre padres e hijos. Por eso, si el Código de la Infancia y la Adolescencia, me retrotraigo un momentico a los alimentos, estableció que se le debe también alimentos a la mujer grávida para el embarazo y el parto. Si una vez la muchacha se embaraza, estaban en convivencia y embarazada, la abandona el presunto padre de ese niño, la señora lo cita a que se le fijen alimentos para su embarazo y el parto. Si el señor niega o no acepta que ese embarazo es de él, no le pueden fijar alimentos. No le pueden fijar alimentos. Porque esos son los derechos y obligaciones que surgen entre padres e hijos. Ahora, según los avances científicos, no solamente se requiere de la procreación por el nexo o las relaciones sexuales, sino que hay fecundación asistida que puede ser homóloga cuando se fecunda el óvulo de la mujer con el semen del marido en el laboratorio y luego se implanta en el útero materno. Heteróloga cuando se insemina el óvulo con semen de un donante. Si eso es así, entonces la filiación tendrá otra definición. Entonces será que la filiación es como el vínculo familiar que une a una persona que con el hombre que lo engendra y con la mujer que lo alumbró. El término vínculo familiar envuelve los vínculos biológico y jurídico. La filiación es de 2 clases. Matrimonial. Exige los siguientes requisitos. Primero, la maternidad, que comprende el parto, que es el hecho físico de una mujer dar a luz, y la identidad, que es el hijo que tuvo la mujer, es el mismo de que se habla. Entonces, la matrimonial, la maternidad. B, la concepción dentro del matrimonio, para que sea matrimonial. Al momento de que la señora queda embarazada, debe estar casado. El hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio se reputa del marido. C, la presunción de paternidad. La brinda la ley al hijo, porque se presume que el marido de la señora es el padre del hijo. Es una presunción legal que puede desvirtuarse por el padre previo a demostrar de que no es el padre. Ahora, la filiación legitimada consiste en que el hijo se concibe antes del matrimonio de sus padres entre sí y es tenido como hijo
es tenido como hijo matrimonial. Los elementos de la filiación legitimada: la maternidad, la concepción del hijo sin estar casada la madre, el matrimonio de la madre posterior a la concepción y que el marido de la madre sea el padre del hijo. Esta filiación legitimada es ixo iure o de pleno derecho. Basta la celebración del matrimonio. Puede ser el hijo que se concibe antes del matrimonio de los padres y nace dentro del matrimonio. Esa es una de pleno derecho. Y el hijo concebido y nacido antes del matrimonio de los padres tiene la calidad de hijo extramatrimonial frente a ambos si el padre lo reconoce y luego se casan. ¿Cómo se puede legitimar? Los padres pueden legitimar voluntariamente a sus hijos en la escritura pública de matrimonio, cuando el matrimonio se celebra ante notario y los matrimonios ante notario fueron autorizados por el decreto 2668 de 1988. O en el acta de matrimonio donde se deben designar los hijos que se legitiman, notificando al legitimado y que éste acepte la legitimación. El acta de matrimonio y la escritura pública deberán inscribirse en el registro del Estado Civil correspondiente de nacimiento del legitimado. Para los matrimonios religiosos católicos, la legitimación se le hace en la partida eclesiástica de matrimonio. La legitimación debe notificarse directamente al legitimado y si es incapaz al tutor o curador general o especial, en cualquier tiempo, judicial o extrajudicialmente. Y si hubiere fallecido el legitimado, se le notifica a sus descendientes. Una vez notificada la legitimación para que produzca efectos, el notificado deberá aceptarla o repudiarla. Si es capaz, la hace por sí mismo. Y si es incapaz, el representante legal por instrumento público o escritura. Y dentro de los 90 días hábiles